Buenas tardes chicos, ahora vamos a ver otra de las patologías del sistema respiratorio, una patología que es muy grave, una patología que puede producir la muerte en el paciente y que tenemos mucho en nuestra población, ¿sí? Una patología que está en todo el mundo desde años antiguos, como es la tuberculosis, ¿sí? Bueno, ¿qué es la tuberculosis? Para saber desde el indicio, desde cuándo ha comenzado, tenemos que remontarnos un poco a la época del Paleolítico, donde datan evidencia de casos de esta enfermedad ya en restos neolíticos precolombinos, ¿sí? En la Edad Media se hacen las primeras pruebas para determinar sobre esta enfermedad. Ustedes aquí, por ejemplo, van a poder ver en esta imagen que ya en momia, en 1000 años antes de Cristo, se ha podido encontrar el germen de la tuberculosis, ¿sí? Por ejemplo, uno de los casos característicos es Tutankamón. En la autopsia que se le ha hecho a la momia de Tutankamón se ha podido encontrar que tenía tuberculosis, ¿sí? Bueno, podemos ver después también que hay en otras momias, en momias peruanas, como para que vamos viendo cómo se ha diseminado esta enfermedad por todo el mundo. Bueno, esta es un poco más cercana, ya son 700 años después de Cristo, ¿sí? Y tenemos que pensar que la tuberculosis había tenido su apogeo concretamente en Europa Occidental, y este crecimiento fue causado por muchos motivos, por ejemplo, por la mala ventilación, por la mala nutrición de la gente, la pobreza, ¿sí? Y el mal saneamiento que existía en esa época. Bueno, en este tiempo se da a conocer la enfermedad también como lo que a veces ustedes van a poder sentir, que se llamaba la peste blanca, ¿sí? Bueno, desde otro punto más importante, la tuberculosis tiene lugar en el año 1882, cuando Roberto Koch la identifica el germen causal, ¿sí? Desde ahí que nosotros lo podemos identificar al germen como el bacilo de Koch, ya que es un bacilo, ¿sí? Y lleva en honor a la persona que Roberto Koch, que lo había identificado, su nombre, ¿sí? Bueno, él ha podido hacer un experimento por medio de tinciones para poder identificarlo al germen, ¿sí? Bueno, y también tengamos en cuenta, el primer sanatorio para el tratamiento de la tuberculosis se lo realiza, está en Alemania, ¿sí? Y gracias a la implementación de estos sanatorios se propaga una serie de antibióticos que fueron fundamentales para la cura de la enfermedad. ¿Qué es la tuberculosis? Bueno, es una enfermedad, como les decía al principio, infecto-contagiosa que puede producir la muerte en el paciente, ¿sí? Está causada por una micobacteria, el Mycobacterium tuberculosis, que suele afectar por lo general a los pulmones en el 85%, ¿sí? Pero puede afectar a otros órganos. Por ejemplo, puede afectar al cerebro, huesos, riñones, articulaciones, sistema nervioso, sistema digestivo e incluso hasta los ganglios linfáticos. Pero como les decía, por lo general es un germen que prefiere más que nada las células de pulmón, ¿sí? Bueno, hablemos ahora un poquito del Mycobacterium tuberculosis. Es un bacilo que tiene forma de bastoncillo con extremos redondeados, es resistente al frío, a la congelación y a la desecación, ¿sí? Pero es un germen que es sensible al calor, a la luz y a los rayos UV. Tiene una longitud de 1 a 4 micros de diámetro, ¿sí? Y se lo puede identificar por la prueba con la técnica de Ziehl-Neelsen. Bueno, esta bacteria tenemos que tener en cuenta que es una bacteria anaerobia, patógena, ¿sí? Y se la describe, como les decía hace rato, en el año 1882, el 24 de marzo. Por eso el Día Mundial de la Tuberculosis se lo tiene con esta fecha, ¿sí? El 24 de marzo. Bueno. ¿Quién es el reservorio natural de la tuberculosis? El ser humano, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito los factores que afectan, los factores que influyen, ¿sí? Para poder contraer esta patología. Por ejemplo, es el comportamiento del individuo, las migraciones, la ocupación, el hacinamiento, la privación social,
movimientos poblacionales, ¿sí? La edad de la población, como les decía hace rato, las personas de mayor edad, a partir de los 55, 60 años, tienen un factor de riesgo, ¿sí? El estatus socioeconómico, o sea, la pobreza también es un factor de riesgo, y por lo general los pacientes inmunodeprimidos, en este caso podemos ver pacientes de VIH, pacientes oncológicos, pacientes diabéticos, pacientes con patologías cardíacas, son pacientes inmunodeprimidos que son susceptibles a poder contraer este microorganismo, ¿sí? ¿Cómo se transmite la tuberculosis? Bueno, se transmite por el aire, ¿sí? Por ejemplo, por el estornudo, la tos, cuando la persona se ríe, cuando canta, ¿sí? Por secreciones de vías respiratorias, ¿sí? Y se contagia cuando ya hay una lesión pulmonar. Tenemos que tener en cuenta que una persona infectada puede infectar entre 10 y 15 personas al año, ¿sí? Por eso es importante poder diagnosticarla a la enfermedad. ¿Qué medidas de prevención vamos a tener que tener en cuenta en la tuberculosis? Lo principal es la vacuna BCG, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito de qué significa BCG. La otra medida de prevención que tenemos que tener es la quimioprofilaxis, el control de los focos, la educación al paciente y a la población. Para esto es importante tener buenos hábitos alimentarios e higiénicos, cuidar a la población de riesgo, por ejemplo, a los ancianos, desnutridos, embarazadas, alcohólicos, ¿sí? Pacientes que tengan insuficiencia renal crónica, pacientes con VIH, pacientes con diabetes no controlada, paciente anémico y pacientes que hayan tenido antecedentes familiares, ¿sí? Eso es muy importante tener en cuenta. Bueno, ahora veamos un poquito qué significa BCG. BCG, esta vacuna justamente dos científicos muy importantes logran descubrirla, fabricarla. Entonces uno era de apellido Calmette y el otro Guerin. En honor a ello se pone la sigla de su nombre y comenzamos la B de bacilo, la C de Calmette y la G de Guerin. De allí viene el nombre de BCG. ¿Quiénes son las personas que se tienen que vacunar? Los niños mayores, recién nacidos mayores de 2 kilos, trabajadores de riesgo como por ejemplo personal de salud, personal y paciente geriátrico, personal de la cárcel, ¿sí? ¿Dónde se va a colocar esta vacuna? ¿Cuál es la vía de administración? La vía de administración es una vía intradérmica en la región superior del muslo deltoide del brazo derecho, cara externa, ¿sí? Se forma una pápula, una costra, y tenemos que tener en cuenta la dosis que se le aplica es 0,1 mililitros, ¿sí? Se debe leer a las 72 horas de aplicada, pero puede leerse entre las 48 y 92 horas. La lectura se limita a la induración de la pápula, ¿sí? Midiendo el diámetro transversal en milímetros. No se debe tener en cuenta la zona enrojecida o el eritema, ¿sí? La interpretación de los resultados en nuestro país se ha adoptado como límites para considerar un individuo expuesto una prueba de tuberculina, ¿sí? Con tamaño igual o mayor a 10 milímetros. En los individuos, por ejemplo, de VIH, este límite tiene que ser, se lo toma como con 5 milímetros. Bueno, ¿qué sintomatología tiene el paciente? Bueno, como vemos en la imagen, el paciente que tenga tos con expectoración de más de 15 días, pérdida de apetito, pérdida de peso, fiebre, dolor en el pecho, sudoración nocturna y disnea, ¿sí? Este paciente va a tener mucho decaimiento, sintomatología de vías respiratorias, ¿sí? En esto último va a depender en la forma clínica que tenga el paciente, ¿sí? Si la tuberculosis es primaria, inicialmente son escasos, pero con el agrandamiento de los ganglios mediastínicos puede hallarse signo de compresión en las vías respiratorias, entonces el paciente va a presentar sintomatología como por ejemplo tos, sibilancia, astenia, anorexia, pérdida de peso es muy importante, ¿sí? Y excepcionalmente puede tener hemoptisis, que ustedes ya hemos visto, que es la pérdida de sangre, ¿sí? A veces la sintomatología
también cursa como una tos crónica y con el adelgazamiento, como les decía. La presencia de eritema nudoso también nos orienta hacia el diagnóstico de la tuberculosis, ¿sí? Bueno, ahora veamos un poquito qué es la hemoptisis, es la expectoración de sangre. En todos los casos severos ya tenemos esta sintomatología. ¿Qué se le indica al paciente? El reposo es importante, se puede dar antitusivo y en el caso de que el paciente ya presente esto, necesita concurrir de urgencia y va a ser un paciente que queda hospitalizado, ¿sí? ¿Qué otra sintomatología o complicación puede producir un paciente con tuberculosis? Es un neumotor espontáneo, ¿sí? Se produce un colapso en el pulmón con dolor, disnea y hay que hospitalizar al paciente porque en muchos casos va a necesitar la terapia de un drenaje pleural. Puede presentar también una bronquiectasia o fibrosis pulmonar a consecuencia de ya una tuberculosis avanzada, ¿sí? Bueno, con respecto al diagnóstico, ¿cómo vamos a poder realizar el diagnóstico del paciente? Primero que nada con los antecedentes médicos y con la anamnesis del paciente, ¿sí? El examen físico, la prueba para determinar la infección de la tuberculosis, radiografía de tórax y microbiología diagnóstica. Cuando hablamos de antecedentes médicos, los médicos deben preguntar si el paciente tiene antecedente de exposición a la tuberculosis, ¿sí? También es importante tener en cuenta los factores demográficos, ¿sí? En qué país, el origen, la edad, la raza, el grupo étnico, la ocupación, ¿sí? Que pueda aumentar un factor de riesgo en el paciente. Además, también se debe determinar si el paciente tiene alguna afección, como por ejemplo alguna otra patología de base, como un VIH o una diabetes, como les explicaba hace rato, que aumenten este riesgo de infección, ¿sí? Bueno, cuando vemos el examen, hablamos de examen físico, ¿no? ¿Qué nos referimos? Lo que nosotros ya hemos visto anteriormente, que es el examen cefalocaudal, o sea, es donde nosotros podemos observar físicamente todo la sintomatología del paciente, ¿sí? Esto nos puede proporcionar información muy valiosa para el estado general del mismo y podemos tener en cuenta también todos estos factores que podrían influir en el tratamiento contra la tuberculosis, ¿sí? Como por ejemplo la infección por VIH. Pruebas para detectar la infección por tuberculosis, bueno, en este caso es se puede utilizar la prueba cutánea de la tuberculina o mantú, como les explicaba hace rato, que es una prueba de sangre para detectar la tuberculosis. Es necesario hacer más pruebas también para confirmar la enfermedad, ¿sí? También nos valemos de otros estudios complementarios como la radiografía de tórax, ¿sí? En este caso se saca una placa anteroposterior que nos va a poder ayudar a detectar las anormalidades en el pecho y las lesiones que puedan aparecer en cualquier parte de los pulmones, ¿sí? Aquí nos va a poder hacer una referencia del tamaño, la forma, la densidad, incluso hasta las cavidades, porque recordemos que la tuberculosis, este bacilo, este germen, llega a producir cavernas dentro del pulmón, ¿sí? Bueno, estas anormalidades pueden indicar a la tuberculosis, pero no se puede utilizar como diagnóstico certero. Sí tenemos que seguir haciendo otros tipos de estudios complementarios, por ejemplo, el estudio en microbiología. En este caso vamos a realizar una baciloscopía o un VAR, ¿sí? ¿Qué es una baciloscopía o un VAR? Es una toma de muestra de esputo. ¿Y qué significan? La sigla VAR significan bacilo ácido alcohol resistente, ¿sí? Bueno, esto también me va a dar indicio porque aquí ya me va a poder diagnosticar certeramente si el paciente tiene el bacilo de Koch, ¿sí? Bueno, ¿qué tratamiento se va a hacer en este caso? Aquí podemos ver, una placa en donde ustedes van a ver las imágenes estrelladas son las lesiones que produce la tuberculosis, ¿sí? Recordemos que las imágenes oscuras es el aire, o sea que es la parte que está permeable, que está bien, pero en la parte donde se ve claro, se ve blanco, es donde hay alguna lesión, ¿sí?
podemos encontrar lesiones como por ejemplo líquido, pus, sangre, aire en un neumotórax, ¿sí? Bueno, ¿qué tratamiento vamos a hacer en el caso de la tuberculosis? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es educarlo al paciente con que son tratamientos muy largos, ¿sí? Puede llegar a durar de 6 meses, hasta un año. ¿Y qué medicación es la que se usa? Son la isoniazina, la piramicina, la rifampicina, estambutol y la estreptomicina, ¿sí? Son antibióticos microbianos que se van combinando, ¿sí? Nunca se toma una medicación sola, siempre se los combina y se administran hasta un año incluso, ¿sí? Como les decía, el tratamiento, recordemos que es gratuito, hay un programa de tuberculosis, ¿sí? Que hace un seguimiento al paciente y a todos los contactos. Ya hablamos un poquito de eso. Ahora sí, aquí les explico un poquito qué complicaciones o efectos secundarios nos produce cada uno de estos medicamentos. La isoniazina, por ejemplo, nos va a producir en el paciente o nos puede producir una neuritis, una hepatitis, hipersensibilidad, ¿sí? ¿Y qué acción tiene este medicamento? Es bactericida extra e intracelular. La estreptomicina puede producir vértigo, lesión en el octavo par craneal y una nefrotoxicidad. La acción que tiene es bactericida para toda la población, ¿sí? La rifampicina, el efecto secundario que nos va a producir es hepático, ¿sí? Puede producir también una púrpura trombocitopénica, una reacción febril y puede producir también que la orina sea de color naranja. La acción que tiene es bactericida extracelular. La piracidamina nos puede producir una hepatotoxicidad y la acción que tiene es bactericida intracelular. Y el estambutol puede producir lesiones a nivel neurológico, como por ejemplo una neuritis ópticas o ras cutáneo a nivel de piel, ¿sí? Y la acción que tiene también es bactericida extra e intracelular. Bueno, ¿qué recomendaciones vamos a tener en cuenta en un paciente con tuberculosis? ¿Sí? Que le tenemos que avisar que es posible que los medicamentos le generen algunos mareos, molestias, las complicaciones que les estaba explicando recién, principalmente digestivas, ¿sí? Hay que informarle que cada vez que él sienta alguna de estas sintomatologías tiene que informar al equipo de salud. También le tenemos que avisar al paciente que al poco tiempo de comenzar la medicación puede ser que sienta una leve mejoría, pero que no por eso tiene que abandonar el medicamento. Jamás se debe abandonar el tratamiento. En el caso de que esto llegue a suceder, puede agravar la patología y tenemos que comenzar de nuevo con todo el tratamiento, ¿sí? Es importante que el paciente se alimente bien, que mantenga una buena higiene en la casa, en la vestimenta, ¿sí? Bueno, vamos a poder ver de vuelta que es muy importante recalcarle al paciente que no debe abandonar por ninguna circunstancia el tratamiento, ¿sí? A pesar de todas las complicaciones que puede tener, es importante que tome conciencia de que si no hace el tratamiento, la tuberculosis mata, ¿sí? Y no solamente se hace el daño a él mismo, sino que está dañando a todas las personas que están a su alrededor o que sean contacto con el paciente, porque no olvidemos que es una patología infectocontagiosa, ¿sí? Si se tiene en cuenta que con tratamiento oportuno y adecuado la tuberculosis sí se cura, ¿sí? Solo van a morir quienes no tengan acceso al tratamiento o lo abandonen. Debido a esto, recordemos que la tasa de mortalidad es un indicador útil para evaluar los programas de controles de tuberculosis, ¿sí? En nuestro país la tasa de incidencia de pacientes bacilíferos es inferior al 15 por 100.000 habitantes. Esta tasa se ha reducido muchísimo durante el periodo del año 1980-1999, ¿sí? Al mismo tiempo que la meningoencefalitis en menores de 4 años ha disminuido 10 veces gracias a la vacunación, ¿sí? Es como que se ha tomado un poco más de conciencia y tenemos que seguir educando a la gente, a la comunidad, que es muy importante tener el calendario de vacunación y que se cumpla el esquema de vacunación, ¿sí? Tanto en niños como
como en adulto, porque es una medida de protección, ¿sí? Bueno, las fases del tratamiento de la tuberculosis vamos a tener que va a constar de dos fases, ¿sí? La primera está dirigida a esterilizar al paciente e impedir la transmisión de la enfermedad, ¿sí? O sea, que no siga infectando a otro. Esto puede durar de 2 a 3 veces y el tratamiento se hace complejo, como les explicaba hace rato. Nunca va un medicamento solo, sino que se van combinando las drogas. Y la segunda fase dura no menos de 4 o 6, y puede durar incluso hasta el año, y se utilizan 2 drogas y permiten el tratamiento intermitente ya en este caso, ¿sí? Bueno, ¿cuándo vamos a tener que pensar que el paciente va a tener que estar hospitalizado, ¿sí? Cuando esté indicado una forma grave, ¿sí? Cuando esto esté avanzado. Pero ahora veamos un poquito cómo es el control durante el tratamiento. El control tiene que ser quincenal en la primera fase, mensual en la segunda. Es importante para poder monitorear la toxicidad y la adherencia y eficacia del tratamiento. El laboratorio, si es posible, al iniciar la medicación se le tiene que pedir un hemograma, una eritrosedimentación, enzimas hepáticas, ácido úrico y una orina completa. La radiología también es importante, de poder realizar una placa de tórax en el paciente es de suma importancia, ¿sí? Ya que esto nos va a poder ir identificando la lesión que tiene. Bueno, ahora sí vamos a ver el tema de cuándo tenemos que hospitalizar al paciente. Solo va a estar indicada la hospitalización en formas grave y avanzada, en especial en las primeras semanas, porque es el momento de contagio de la tuberculosis, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo? Poder diagnosticarlo bien y posteriormente vamos a poder hacerle un seguimiento al paciente de forma ambulatoria, ¿sí? Bueno, ¿qué medidas de prevención vamos a tener que tener en cuenta? Primero que nada, el control de vacunación, ¿sí? Se tiene que controlar el control del carné de vacunación, verificar si existen cicatrices, ¿sí? De la vacuna e indicar quimioprofilaxis en todos los contactos que haya tenido este paciente, ¿sí? Tiene que ser una búsqueda activa de los casos y tratamiento oportuno, ¿sí? La vacunación BCG es importante para poder disminuir la susceptibilidad de la infección, ¿sí? Y como les decía recién, la quimioprofilaxis en todos los contactos que haya tenido el paciente. Bueno, aquí podemos ver otra imagen, tenemos una foto de los alumnos del año pasado en una exposición que se realiza en el instituto. Vemos otro de los trabajos de los que nos sentimos orgullosos de los chicos porque presentan maquetas, como les decía en el video anterior, que llevan mucho tiempo, mucho trabajo y la verdad que se pueden lucir con todo lo que van aprendiendo en el año, así que aprovecho para felicitarlo a los exalumnos por todo el trabajo y decir que estamos orgullosos por la forma en la que están siguiendo la carrera, ¿sí? Bueno, por último, para hablar de la tuberculosis, pensemos que mientras no se logre eliminar la tuberculosis, el Día Mundial no va a ser un día de festejo, ¿sí? Sino va a ser un día en el que tenemos que recordar que tenemos que luchar para que esta enfermedad no siga propagándose y podemos reducir el número de pacientes infectados de tuberculosis. Bueno, nos vemos en la próxima clase, chicos, con otra patología del sistema respiratorio.